ajuste de reglas. Sí. En nuestro caso no. En nuestro caso no hemos dado cuenta de esto, nos ha aparecido el fenómeno de manera intempestiva, pero además el fenómeno ha estado asociado a la corrupción. No en todos los países ha sido así. No en todos los países ha sido así. Y entonces decía, la movilidad política tenía que haber fraccionamiento de partidos y expulsiones de los partidos. Habían disidencias políticas. Lo que nos proponen y lo que se ha discutido acá en la comisión para modificar el reglamento del Congreso, yo tendría algunas preguntas que creo que es necesario resolver. En primer lugar, la propia definición de transfugismo. Transfugismo ciertamente es parte de una movilidad política, pero que creo que puede tener el problema de no ubicar adecuadamente el conflicto que se puede traducir en una agrupación política. Pero ya el conflicto en una agrupación política no tiene que ver con el resultado, es un hecho de naturaleza propia de los partidos. Y entonces hay una parte en donde creo que todos están de acuerdo, es aquel parlamentario que se retira del partido a cambio de una prebenda económica, política, eso sí se tipifica como tránsfuga. Y todo lo que ha argumentado, y por eso me eximo el doctor Bernales, tiene sentido. Pero cuidado con un punto, con la disidencia. La disidencia. ¿Cuántos parlamentarios han sido expulsados de sus partidos en las últimas 3 décadas? Muy pocos, claro, en los últimos años hay 2 casos. Han habido disidencias políticas, pero el Parlamento puede colocarse en un lado de la balanza para señalar quién tiene la razón política. Yo creo que eso es peligroso. Pero además, si las bancadas se constituyen entre alianza, yo me pregunto lo siguiente: si un miembro de un partido se pasa a otro partido dentro de la misma bancada, ¿es tránsfuga? Por ejemplo, está en la misma bancada, entonces no lo acoge. Pero de repente sí sería un tránsfuga porque ese traslado podría ser a partir de una prebenda económica o alguna ganancia política. ¿A dónde iría? ¿Qué pasa si el partido cambia de orientación? ¿Quién es el que cambia de orientación? Porque acá muchos de los argumentos es basado en que todos los partidos en realidad tienen un sedimento ideológico, programático, muy bien establecido. Cuando en realidad lo que estoy tratando de decir es que actualmente los partidos son parte de una realidad en donde ciertamente ante las dificultades propias de los partidos para poder acogerse, ajustarse a las nuevas demandas que esta realidad impone, hay incentivos. Entonces, nuevamente, partidos que ingresan con un número inusitado, un número de invitados altos, alianzas electorales, partidos sin garantías, voto preferencial. En realidad, entonces el transfugismo es el efecto, pero no se están viendo las causas. Y entonces, creo, señor presidente, y por su intermedio a la comisión, decir lo siguiente: es necesario dar una discusión mucho más precisa sobre el concepto, porque entre el concepto y la definición se van a tomar las medidas en términos de sanción. En términos de la vacancia, yo creo que eso es un tema ya a nivel constitucional, porque efectivamente en democracia el poder efectivamente reside en el pueblo, pero se traduce a través del voto en la representación. Y eso no puede ser de ninguna manera sancionado a través de normas que no sean la Constitución. Sí creo que el tránsfuga o el transfugismo debe ser sancionado en términos de, a partir de una definición mucho más precisa, a partir del reglamento del Congreso.
El reglamento del Congreso no debe incentivar, ciertamente, y debe haber ajustes en términos de las bancadas parlamentarias. Pero repito, pueden haber diferencias al interior de un partido, pueden salirse un grupo de parlamentarios, y creo que hay que tomar en cuenta esta situación que no tiene que ver con el transfugismo. Y entonces movilidad política, ahí donde residen conflictos, no necesariamente es transfugismo. De la misma manera, cuando un partido separa a uno o más congresistas. En resumidas cuentas, señor presidente, y por su intermedio los congresistas de la comisión, creo que hay que darse un poco de tiempo para pensar, discutir, llegar de manera consensuada en los términos de que la definición exige para una situación que ciertamente no solo a los partidos, sino a la ciudadanía le preocupa y rechaza, pero creo que es conveniente no incorporar en una sola bolsa a situaciones y fenómenos políticos propios de la vida partidaria en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Agradecemos a los doctores Enrique Bernales y Fernando Tuesta la intervención de los congresistas, pidiéndoles tener en cuenta la recargada labor de los distinguidos expositores, brevedad posible. La congresista Luz